Tenemos aquí a Daniela Dorfman, que viene desde Argentina. Ella es investigadora CONICET, licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, la UBA, doctora en Literaturas Hispanoamericanas de Boston University. Realizó su investigación postdoctoral con becas de CONICET y de la Universidad de San Martín. Es docente de grado y posgrado en la UBA, la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad Torcuato Di Tella. Se especializa en problemas de derecho en el arte y la literatura de América Latina y hace un par de años, ¿fue esto? Hace un par de... un poquito más. 2 pares de años estuvo trabajando junto con un grupo de colegas en la preparación de un curso, que es lo que ella nos va a comentar ahora y que finalmente dio también origen a un libro que también nos va a mostrar y nos va a contar un poco cómo fue ese proceso y esa experiencia. Así que muchas gracias, Daniela, te paso el micrófono. Gracias. Bueno, hola a todos. Gracias, Cata, y todo el grupo por la invitación. Estoy muy contenta de estar en esta conversación. Me voy a medir un poquito el tiempo porque quiero que podamos charlar mejor y así no me voy mucho. Bueno, nada, como les decía Cata, yo les voy a contar un poco una experiencia que hicimos en la Universidad de Buenos Aires con una materia que se llamó Teoría y Estudios Literarios Feministas. Y me traje un punteo porque soy muy desmemoriada, pero les voy a ir contando. Después, además, me queda la distancia media entre sin anteojos y con anteojos, así que no lo veo muy bien. Pero más o menos la idea es contarles, por un lado, cómo apareció la posibilidad de hacer esa materia, que me parece que es lo más difícil de todo. Después, más o menos, qué pensamos en relación con los contenidos de lo que fue la materia. Y después algunos desafíos. Hoy miraba las historias tan felices de las chicas que hablaban antes y decía, bueno, nosotras hicimos una materia que ahora les cuento por qué, pero duró solo 2 años y entonces le faltó como todo ese, como saben, creo que la mayoría de ustedes son profesores y saben que los cursos se van mejorando y perfeccionando cada vez que uno los da, ¿no? Entonces me parece que se abrieron un montón de preguntas y desafíos que no tuvimos tiempo de ir probando y mejorando en el laboratorio. Pero bueno, seguimos, para no arrancar con una nota tan triste, digamos, seguimos trabajando, hicimos el libro que ahora les voy a mostrar y todo, solamente que sin la inserción universitaria, que sí me parece que es importante igual, ¿no? Entonces, arranco con la cuestión de cómo surgió. En la Universidad de Buenos Aires hay un sistema, no sé cuánto conocen, es una de esas instituciones que como es un monstruo, todo es como demasiado grande y difícil de cambiar y está sentado ahí enquilosado hace 1000 años. Pero tienen como un sistema que nosotros llamamos la manta corta, no sé si usan la expresión acá, que es como una manta que tapas de un lado y se destapa del otro, ¿no? Entonces hay un presupuesto, que es el presupuesto que hay. Y entonces, si le das a una cosa, se la tenés que sacar a otra. Eso es lo que pasa. Por eso es muy difícil, además de que porque es una institución vieja y grande, hacer cambios e innovaciones. Pero lo que pasó es que por una razón medio burocrática de no sé qué materia, que se trazó un concurso, no sé, había un presupuesto para 2 años de algo, ¿no? Y otra cosa que necesito explicarles es que en la UBA hay un sistema, porque es tan difícil hacer materias nuevas y cambiar el plan de estudios, que ahora lo acaban de cambiar detalles, pero desde el 80 y pico hay algo que se llama áreas de vacancia, que es que el comité directivo de la carrera cada año mira qué nuevos temas aparecieron que no están siendo reflejados ni trabajados en ninguna de las materias de la carrera y convoca a seminarios. Quien quiera proponer un seminario es, digamos, para la gente que ya está más cerca de graduarse, después de la segunda mitad de la carrera, específico sobre esos temas, ¿no? Y lo que venía pasando es que hacía años que estábamos dando seminarios sobre feminismo, porque obviamente era una falta en la carrera. Varias de las chicas con las que trabajamos en la cátedra y en el libro veníamos dando estos seminarios, entonces cuando se abrió este presupuesto, por suerte el comité se decidió destinarlo a una materia sobre feminismos y nos avisaron desde el principio que iba a ser 2 años. Honestamente no les creímos y creímos que iba a ser para siempre porque un poco nos parecía
un poco como el genio que sale de la botella, ¿no? Que después no se lo puede volver a meter tan fácilmente. Dijimos, una vez que aparece la materia de feminismo, además de abrir la inscripción, se anotaron como 150 personas, que es un montón para el estándar de allá. Dijimos, no la van a poder sacar, y además los estudiantes van a pedir que siga, y los estudiantes se juntaron, hicieron cartas y pedidos oficiales, pero manta corta, hubo que devolverle el presupuesto a la materia que lo tenía originalmente, así que en principio terminó, digamos, fue de 2020 a 2022, no, 2021 y 2022 fueron los 2 años, pero como les digo, seguimos trabajando juntas, sacamos un fondo, ganamos un fondo con el que hicimos el libro, que ahora se los voy a pasar, que son todas las clases de la... ¿Te lo paso bien? Yeah. Todas las clases de la cátedra, y después de cada unidad, digamos, o de cada tema, hay incluidos 1 o 2 trabajos de estudiantes, los que nos parecían que estaban buenos, qué sé yo. Y acerca del contenido, entonces, lo que pensábamos nosotras, otra vez, cuando ellos convocan a una materia, qué sé yo, hay que concursar y hay que ya hacer el programa, así que el programa como que es un compromiso, no se puede cambiar tanto después. Pero un poco la idea de la materia era, por supuesto, revisar los circuitos de validación y legitimación literarias, ¿no? Alejandra dijo algo antes que me anoté que me gustó, el paradigma de convalidación, ¿no? Un poco revisar eso y esos circuitos heterosis sexistas, ¿no? Un poco reevaluar esos presupuestos y pensar alternativas, y también poner en crisis la historia literaria en sí misma, ¿no? Las genealogías y las tradiciones tal como se venían enseñando, que nosotras éramos casi todas egresadas de la UBA y habíamos leído poquísimas mujeres, no habíamos leído a Victoria Ocampo, no habíamos leído, bueno, ¿no? Un montón, no quiero ni ponerme a enumerar, pero Sara Gallardo, todas las que están siendo como revaloradas ahora. Así que un poco con eso cuestionar lo que se nos estaba enseñando, y también enseñar la historia del feminismo y textos académicos del feminismo que venían, por supuesto, desde hace mucho. Pero también algo muy lindo que pasó en el grupo fue que para todas era importante como romper los muros académicos, ¿no? Y un poco juntar en lo posible como la universidad con la calle, ¿no? Hay algo que se nota en el título del libro, es Tomar las aulas, que fue un título que nos gustó a todas porque un poco muestra esto de que en realidad es algo que viene como de la calle a la academia, ¿no? Y que entonces no queremos caer en lo que muchas veces caemos los académicos, aunque algunos luchamos con eso, pero nos pasa igual, que es que como que disociamos, ¿no? La realidad de lo que estudiamos y quedan como 2 cosas separadas. Para nosotros era para todas importante encontrar una praxis intelectual con alguna capacidad de intervención social y sobre el espacio político del que es parte de la universidad, ¿no? Entonces, un poco el trabajo era histórico-conceptual y en relación con las concepciones institucionales, pero sobre todo era un trabajo de otro tipo. Nosotros siempre decimos el feminismo es una perspectiva, ¿no? Entonces, lo que nosotros sentíamos que teníamos que enseñar era una forma de leer, ¿no? Una mirada, y más bien como la herramienta para que puedan hacer todas sus lecturas desde una perspectiva feminista, y no que leamos como el feminismo en ese cuatrimestre después vuelven a hacer las mismas lecturas de siempre, ¿no? Y para eso, entonces, algo que intentamos mucho, y es uno de los desafíos, después voy a hablar de varios desafíos que tuvimos, pero creo que es uno de los desafíos difíciles de lograr el balance, pero intentamos mucho habilitar un tipo de involucramiento personal, individual, con el contenido, que no es el típico que tenemos cuando leemos en otras materias. Y en ese sentido la pandemia nos ayudó un poco porque, como lo dimos por primera vez en 2020 por Zoom, y después fue presencial en 2021, y el Zoom, que obviamente hay un montón de cosas para criticarle, a mí hay algo que sí me gusta, que me parece un poco intimista, ¿no? Me parece que como que uno tiene las caritas ahí, da para abrir otro tipo de conversaciones,
también la pandemia creo que ayudaba a eso porque todo el mundo necesitaba compartirse y comunicarse, entonces estaban como todos más predispuestos a contar cosas. De hecho, pasó algo que para mí me encantó y para mí fue como la demostración de que sí hay formas que hay que perseguir de unir la vida y la academia, que es que una de las estudiantes contó que ella no era estudiante de letras, tenía 65 años y venía a estudiar esta materia porque tenía un nieto trans y quería entender, decía ella, ¿no? Entonces ahí, eso es lo que digo, me parece que ese tipo de cruces nosotros buscábamos, tratábamos de que se dieran. Y para eso una de las cosas que fue fundamental es porque en definitiva los estudiantes son estudiantes y quieren saber cómo van a aprobar la materia, entonces la cuestión de cómo evaluar, ¿no? ¿Qué les íbamos a pedir para aprobarles la materia? Y ahí hicimos algo que fue bastante único. No estoy muy segura de cómo se lo dijimos a la UBA, la verdad, cómo se lo vendimos, pero como que permitimos un tipo de escritura, de trabajo diferente, que podían incluso no ser una escritura, pero en general fueron textos, pero que no tenían que ser papers, no monografías, podían ser más mezclados con escritura creativa, narraciones de experiencias personales, reflexiones sobre experiencias de otros, en fin, era como muy abierto. A mí me parece, hasta ahora, en una instancia posterior de reflexión, creo que un poco se fue demasiado para ese lado, o sea que faltó un poco más de como en los trabajos finales. Entiendo, yo fui estudiante muchísimos años de mi vida y entiendo que uno a veces hace los trabajos como puede, en medio de 6 trabajos al mismo tiempo, pero faltó un poco de reflexión más, con categorías, ¿no? Y con textos y con, como que, lo voy a decir así, porque no hay estudiantes, creo, pero más o menos como que abusaron un poquito de la posibilidad de hacer algo más relajado, y fue demasiado relajado, pero por eso digo que en realidad nos faltó tiempo, ¿no? Porque creo que si siguiéramos dando la materia, esas cosas uno las va ajustando, ¿no? Va dando como consignas que los obligan un poquito a hacer un poco más de trabajo de otro tipo. Era muy experimental en ese momento y bueno, salió eso, ¿no? Lo que pasa es que no estamos pudiendo reciclar lo que aprendimos con una continuidad, que es uno de los desafíos, creo, de tener esa continuidad, pero ya llegará. Bueno, voy bastante pronto a los desafíos, aunque hubo también otras cosas, pero otra cosa que pasó es que, no es más, en la UBA la estructura es hiperverticalista, de hecho son cátedras, ya, y las palabras, los nombres mismos de las posiciones están el titular de la cátedra, el jefe de trabajos prácticos, ayudantes de primera y ayudantes de segunda. O sea, más, no. Sí, mejor riamos porque es para llorar. Y además de todo, la figura del ayudante de segunda era una figura para estudiantes muy avanzados que ya se empezaron a incorporar a las cátedras, pero lo que está pasando es que como hay cada vez menos trabajos, cada vez hay más capacitación para puestos más ¿cómo decirlo? No, básicos iba a decir, pero no quiero usar esa palabra, ¿no? Pero que no necesitan toda esa capacitación. Entonces ya no hay estudiantes, es una figura que está desapareciendo, si es que no desapareció del todo. Alguna cátedra que se ocupa mucho porque le gusta el aire fresco, ¿no? Que se ocupa mucho mantener como llamados a selección de ayudantes de segunda. Pero en general son todos ayudantes de primera porque está lleno de doctores sin trabajo, entonces vienen a hacer el trabajo que haya. Bueno, entonces esa estructura verticalista es medio difícil, porque por eso les digo los nombres, ¿no? Porque como que hay una categorización muy clara en la cátedra, ¿no? Quién es cada cosa, y por más que uno quiera, y de hecho fue un grupo donde todo se consultaba mucho y se charlaba mucho y como investigamos juntas también y todo, entonces no, o sea, creo que
podíamos zafar bastante de eso, igual como esa verticalidad, o sea, el programa lo hace la titular de la cátedra, ¿no? En fin, hay como ciertos roles así más difíciles de mover. Y el otro desafío era la cuestión de la continuidad, ¿no? Que como les digo, seguimos investigando hasta el libro ese, pero que no, o sea, el libro, como nosotros somos un grupo de investigación, aplicamos a un fondo en CONICET y CONICET nos dio plata y con eso hicimos el libro con las clases, que es una forma de como de darle, de que no se fume, ¿no? Lo que pasó ahí. Pero no tiene ninguna inserción universitaria ese libro, ¿no? Viene por el lado, y quién era que decía, que creo que Alejandra también, que esta división entre la investigación y la educación y la enseñanza, ¿no? Y la investigación, que parece que a veces fueran dos cosas totalmente separadas. Bueno, esto como que va por el lado de la investigación y en nuestras propias carreras es como parte de nuestra investigación, ¿no? No es parte de nuestra experiencia, no participa de la Universidad de Buenos Aires de ninguna forma ahora, o sea que en la carrera de letras, en la UBA en este momento no hay ninguna materia sobre feminismo, e incluso en los últimos... Tendría que revisar porque no estoy tan segura, pero no recuerdo haber visto ya seminarios de feminismo tampoco después de eso, porque como que algo que pasó me parece que como que oficializó que hacía falta una materia feminista sobre feminismo. Entonces ya no es un área de vacancia, entonces no están en los seminarios, pero no están en las materias tampoco, ¿no? Por eso digo, confieso que era una de las que más decía como no lo van a poder sacar, una vez que son esas cosas que una vez que arrancan no se paran. Bueno, se paró sin ningún problema, no fue para nada difícil. Pero la otra quizás, para mí el desafío más grande, en una de esas conversaciones sobre el presupuesto que tuvimos con la universidad, la gente de la universidad nos dijo algo que a mí personalmente me mató porque estoy de acuerdo con ellos, pero no quiero porque yo quiero que esté la materia, ¿no? Pero en realidad me parece que tienen razón, que es que en realidad la perspectiva feminista debería ser una transversalidad en todas las materias de la carrera, ¿no? Que no debería haber una materia, lo que les decía antes del contenido, ¿no? Una materia donde estudiamos feminismo y después seguimos con la carrera como si nada, ¿no? Pero también cómo hacemos, porque es tan difícil de cambiar la carrera de la UBA y todo lo otro que está, ¿no? Todas las cuestiones que hoy hablaba Alejandra, ¿no? Todo lo que está tan asentado y tan incorporado sobre cómo leer y a quién leer y todo. Las materias no cambiaron su programa por el feminismo, ¿no? Habrá algunas materias que habrán incorporado más mujeres en las lecturas, pero literatura del Renacimiento y la literatura francesa y qué sé yo, siguen siendo su programa de siempre. Entonces, me parece que ese es el desafío más grande en cuanto a la causa feminista, que es cómo conservar un espacio de construcción específicamente feminista dentro de la universidad y al mismo tiempo transversalizarlo y expandirlo a las otras materias, ¿no? Me parece que eso fue era una dificultad que como les digo, o sea, perdón, que vengo con algo medio triste, pero digo al final ahora no hay ninguna de las dos cosas en este momento, ¿no? Que también es un momento, como saben, seguramente como en el país donde no hay no tiene mucha presencia el feminismo en general, ¿no? No hay mucha voluntad política de abrirle espacios al feminismo, eso ya cambiará, eso sí creo que no lo van a poder contener del todo mucho tiempo. Pero bueno, mientras reducen el presupuesto universitario, obviamente las posibilidades de que vuelva a aparecer esa materia o alguna otra, pero con esa perspectiva, con ese propósito, esa búsqueda, me parece que son bastante bajitas. Eso, algo que se te ocurre, alguna cosa que no se entiende o algo que tengo que... No sé, tal vez podemos dejar espacio para si hay alguna pregunta de quienes están acá, que quieran preguntarle algo a Daniela o tal vez cruzar con lo que se conversó antes, como que es un espacio, no tenemos tanto tiempo porque estamos bien estrechos para dejar este lugar y tenemos
que movernos hacia artes, que tampoco está tan lejos, pero hay que moverse hacia allá. Entonces, como más bien abro las palabras aquí, como lo que les parezca importante de mencionar o preguntar o poner un punto sobre algo que les llame la atención sobre lo que se ha conversado ahora, inmediatamente antes con Daniela o antes del café. Por allá. Voy a viajar. Puedo hablar fuerte también. ¿Se graba igual? Bueno. Mejor vamos con él. Gracias, Daniela. Bueno, yo también vengo de letras, así que me voy a tomar acá un poco la palabra. Hace muchos años, obviamente estudié, y una de las movilizaciones que teníamos nosotros, en la Católica aún, era la parte creativa de estudiar literatura. Porque en esos tiempos todavía la malla era, bueno, sumamente teórica, crítica, y muy atrasada también en otras cosas. Hacíamos letras hispanoamericanas, pero no había espacio para la escritura creativa, ni siquiera digo como que en las materias de teoría pudiéramos entregar algo creativo, sino que talleres que sean aparte. Entonces, te quería preguntar si estas movilizaciones de mujeres o de género en general apelaban también a esta parte creativa, que creo que tiene que ver también con la docencia feminista. Arranco fuertito, no soy muy buena para hablar fuertito. Pero está bien. Hay que moverse. Gracias. ¿Cómo me dijiste que tu nombre? Francisca. Francisca, gracias. Sí, nosotras como cátedra sí buscamos eso cuando digo como lo de la experiencia personal y eso realmente iba. Hay otra cosa un poco problemática, en mi opinión anticuada, de la UBA, es que las clases están divididas en prácticas y teóricas, lo que ya es muy problemático para eso, ¿no? Entonces está la clase toda teórica y encima para sumarle, las clases prácticas tienden a ser más bien teóricas también. Así que si la separación nos parece problemática, encima ni siquiera llegan a ser del todo prácticas. Entonces, realmente en otras materias esa separación es complicada, pero acá tratamos de que fuera bastante, de que hubiera instancias más prácticas. Igual también en mi época, yo como vos estudié hace muchos años, en mi época pasaba eso, que había gente que quería estudiar escritura creativa. Yo entraba a letras y decía, esto nada que ver. Ahora, hace unos años, en realidad ya existía, pero estaba ahí como dormida, pero ahora se reactivó hace algunos años la Universidad Nacional de las Artes, donde sí hay una carrera de escritura creativa, entonces como que hay la gente que eso es lo que quiere va ahí, no viene a letras. Pero obviamente un montón de gente de letras escribe, y yo coincido con vos en que es parte de la práctica feminista que haya una instancia más creativa, ¿no? Por eso te digo, ni siquiera sé cómo se lo presentamos a la UBA, lo de la forma de evaluación, porque sé que no lo aceptarían, no sé, de alguna manera pudimos justificar o logramos, o porque era por 2 años, nos dijeron que ok, pero en realidad eso de que haya una instancia práctica de escritura reflexiva sobre su propia experiencia o algo, no tiene mucho espacio, la verdad. Perdón, ¿quién revisa eso? Hay un comités y comités y comités. Hay un comité específico de la carrera que cuando ganas una selección o un concurso para hacer una materia le tenés que presentar el programa con todo el contenido y eso, y ahí tiene que figurar cómo vas a evaluar. O sea, ¿quién lo revisa? Como ¿quién mira que de hecho hagas lo que dijiste ibas a hacer? Creo que nadie. En general uno trata de hacer lo que dijo que iba a hacer, pero por eso te digo, no sé bien qué pusimos en el programa que íbamos a evaluar. Es posible que hayamos dicho algo así, un poco como con las palabras que ellos necesitaban escuchar. Pero está el comité de la carrera que evalúa cada uno de los programas, y cada uno de esos programas se eleva también al comité de la facultad, y creería que de la UBA, ¿no? O sea, y son un poco, otra vez, tenés libertad de cambiar unos textos, digamos, pero no es que no puedes decir que vas a enseñar todo un programa y después hacer totalmente otro, ¿no? Como que no aprueban la materia, aprueban el programa, por lo menos en un caso como este que era tan acotado en el tiempo, ¿no? Después, las materias que están hace 60 años,
¿no? Y obviamente fueron cambiando, aunque no tanto como deberían seguramente, ¿no? Pero estoy pensando si habría alguna instancia. Están bastante atentos, por eso te digo, están bastante atentos a la forma de evaluación. Ahora yo enseño en otra materia en la UBA y están como preguntando mucho por los exámenes finales, ¿no? La universidad, quiero decir, o sea que les importa, están atentos. Por supuesto que no vienen nunca, nos piden un trabajo de un alumno para ver qué escribieron, ni si escribieron lo que dijimos o no. Tanto no nos persiguen, pero como que podría ser problemático también decir una cosa y hacer totalmente otra. Laura quiere preguntar algo. Bruno quiere preguntar algo. Ahora que me doy cuenta que viene Argentina y yo criticando la U. Hola, ¿se escucha? Perdón. Sí. Perdón que estoy así como, pero bueno, entré, darle como esto. Quería preguntar, y también porque estoy con mi bebé, no pude quizás escuchar toda la conversación, pero fui escuchando a poquito y tenía como dos como comentarios como para abrir, no sé, quizás también al resto, y a partir de la experiencia que tú comentabas. Una pregunta más particular que fue esto último que dijiste, y creo que, no sé si es porque tú dijiste que había un curso, si entendí bien, que no se hacía más porque que era el feminismo, que creo que era el mismo creo que el mismo comentario me hizo Julia hace unos meses, que era me imagino que era un curso que estaban dando ustedes y que no se daba más porque era un curso con temática de feminismo, si ya no se daban cursos de feminismo porque el feminismo ahora iba a ser un eje transversal. Lo que para nosotros, o sea, yo decía, qué buena, ¿no? Como qué buena política, ojalá podríamos hacer eso. Tú, por lo que dijiste recién, es como que en realidad no se hizo ni una cosa ni la otra. Entonces, preguntarte un poco cómo surgió esa experiencia, porque nosotros queremos un poco pensar en ese salto que sea como, bueno, a ver, ya dejemos de trabajar en esos cursos. Cuando nos piden métricas de género, es, bueno, ¿cuántos cursos hay con enfoque de género? Cuando en realidad la pregunta es, bueno, ¿cómo el género puede ser algo más transversal, ¿no? Pensando en esto de las epistemologías críticas. Entonces sí, en eso de pasar a esta cuestión transversal, igual, a pesar de que no se ha hecho algo, se está elaborando algún plan que vaya hacia eso, o cuál era un poco la propuesta, si podés como profundizar en eso. Y lo otro, una pregunta un poco quizás como más personal, pero más general, que es que, bueno, yo estudié en la UBA, ¿no? Estudié sociología en la UBA. Pero bueno, pero estudié en la UBA y existe mucho, y también por lo que decías recién tú, existe mucho esto como de las grandes cátedras, ¿no? Yo ahora doy clases acá y doy clases en el Departamento de Teoría y Historia del Arte, que es un departamento chico, o sea, pueden entrar 30 estudiantes más o menos por año. En la UBA, cuando daba clases como ayudante estudiante, podía tener 1000, o sea, me tocaban 100 a mí y podía haber 1000 estudiantes en una cátedra. Entonces también la figura del catedrático, digo, el catedrático, yo no había trabajado para una catedrática, pero es la figura del catedrático, tiene mucho peso. Y yo me crié un poco, estudié ya hace algunos años, y me crié un poco con esa figura del catedrático, ¿no? Como esa persona que tiene como un poder simbólico fuerte y que en el mundo de la intelectualidad, digamos, como que tiene su peso y tiene sus pedagogías, ¿no? Es como una persona que cuando uno es chico y entra, como que admira, ¿no? Pero que a la vez es muy como patriarcal y está muy basada en esta figura del autor, del intelectual, del maestro. Entonces, un poco la pregunta es esto como por esta idea del maestro, que yo, claro, ahora critico mucho, pero que también tiene estas posibilidades como de interpelación, ¿no? Entonces, un poco cómo ves esta figura del catedrático, catedrática, con todas esas como complejidades que tiene y que obviamente cuestionamos, ¿no? Cuestionamos desde el campo del arte la figura de los grandes artistas, ¿no? También podemos criticar esta figura de los grandes catedráticos. Pero bueno, un poco para ver cómo lo ves tú, esas dos dimensiones. Gracias, Laura. Empiezo por la primera, que sí, es la misma materia, como ven ahí en el libro están los nombres de todas las que fuimos parte de esa cátedra y Juli es una de ellas. Y eso es lo que yo decía, a mí me mató porque en realidad yo
coincido que tendría que ser transversal, ¿no? Es como yo lo comparo con lo que pasa con las literaturas latinoamericanas, que yo enseño un montón también. Y claro, a mí me gustan los cursos de literatura latinoamericana y todo, pero cuando veo un curso de literatura universal y no hay ni una sola obra de literatura latinoamericana, me parece un desastre, ¿no? Que haya que ir a un curso específico. Esto es un poco parecido. Creo que el espacio de una materia que sea específica sobre eso es muy valioso, obviamente pienso eso, pero también creo que hay que aspirar, como decía Laura, a expandirlo a todas las otras materias. Como decía antes, la UBA cambia muy lentamente. Ahora acaban de hacer el plan de estudio era del 80 y pico, no me acuerdo exacto el año, pero apenas vueltos a la democracia, 85 creo, algo así. Después de mucha historieta y muchas cosas se logró que habiliten la posibilidad de modificarlo. Se estuvo 4 años discutiendo un nuevo plan de estudio, finalmente lo aprobaron y los cambios que hicieron fue literatura brasileña y portuguesa, ahora es solamente literatura brasileña. Hay, no sé, más flexibilidad en cuanto a la... Yo como no soy de clásicas no estoy segura de los detalles, pero más flexibilidad a la hora de elegir si griego o latino, cuánto de cada una. Y se incorporó teoría de las literaturas comparadas. Y seguro me estoy olvidando alguno, pero quiero decir, ese es el nivel, o sea, la escala de los cambios que se hicieron. Realmente era la oportunidad para incluir algo más de feminismo, un montón de otras cosas, de otros cambios que habría que hacer. En mi opinión, habría que acortar la carrera, porque es una carrera de cuando no había posgrado, ¿no? Lleva 8 años hacerla, aunque oficialmente dicen 5. A mí me llevó 10, la mayoría me lleva 8. Pero no digo esto porque la dificultad para actualizar y para modificar. Sí pienso que hay materias que al interior de su programa y se actualizan y o sea, se enseña Haraway, se enseñan un montón de cosas, ¿no? que antes no se enseñaban, pero es como muy lento y medio depende, ahora esto me une con la pregunta del catedrático, porque depende un montón de la voluntad del jefe de la cátedra, ¿no? El titular de la cátedra. Si quiere, puede, y si no quiere, nadie cuestiona, no sé, o sea, a lo mejor se habla en las cátedras más democráticas, se hablará al interior, pero no. Y lo de la figura del catedrático, qué difícil. Es verdad, ¿no? Que se construye como muy sobre la idea de la autoridad, ¿no? Una autoridad que no es solamente como en lo conductual y en lo pragmático y en las decisiones, sino una autoridad intelectual, ¿no? Entonces, otra vez, ¿cómo cuestionar? A mí, no sé, yo eso en la UBA lo sufrí un montón porque son figuras que me resultaban súper intimidantes. Me graduaba de la UBA casi sin conocer a ningún profesor. De hecho, me estaba yendo a hacer un doctorado afuera y tenía que pedir cartas de recomendación y ningún profesor me conocía. No me podían recomendar porque hay 400 personas en la clase y las cartas de los ayudantes no valen lo mismo que los grandes nombres, los grandes... Y en mi experiencia personal, me imagino que habrá de todo. Yo sé de gente que en la UBA tuvo sus maestros. A mí lo que me pasó con esta escala tan gigante, es que no me relacioné mucho con ninguno, y entonces yo tuve mis maestros en Boston en el doctorado, que es una estructura mucho más chiquitita, donde te conocen, donde conocés vos al profesor, las afinidades como que se despiertan y se desarrollan mucho más relajadamente, vas a comer a la casa, no sé, esas cosas. No es que sea importante comer en la casa del profesor, pero digo, se dan conversaciones que no son adentro del aula. Hoy la escuchaba a Alejandra, que me pareció súper interesante, ¿no? Lo que decía. Justo ayer hablábamos con Cata de algo así, yo le decía, a mí me cuesta, pero quiero tratar de que mis clases sean cada vez más tipo taller, no tipo lecture, ¿no? Es algo que me cuesta, porque como tengo mala memoria, necesito como seguir una estructura, y entonces es algo sobre lo que pienso todo el tiempo. Cuando me parece a mí que estas figuras tan inmensas intimidan un montón, son chicos de 20 años, ¿no? Que vienen de la secundaria, entonces intimidan un montón y no permiten determinadas conversaciones, preguntas. En Buenos Aires en particular, no sé en sociología, pero en letras además hay toda una impostura de que uno nace sabiendo, ¿no? Entonces los pibes de 18 años llegan ahí y les empiezan a hablar de Lacan y nadie ni pregunta, ¿no? Como si fuera obvio que a los 18 años leíste Lacan. No se puede preguntar porque ¿cómo no vas a saber? ¿No? Entonces, como para mí esa figura a mí no me gusta mucho. Entiendo
qué sé yo, quizás afuera del aula tiene su, ¿no? Pero también para mí, no sé, está Dora Barrancos, por ejemplo, ¿no? Que es una eminencia, sabe un montón, fue parte de una presidencia, ¿no? Fue la asesora en género, que bueno, ahora mejor no toquemos el tema, pero, ¿no? Pero digo, es una persona realmente importante y que no tiene esa cosa intimidante del catedrático, ¿no? Ella es súper accesible, se puede hablar con ella, la puedo llamar por teléfono, tomar un café, entonces, por eso digo, me parece que yo creo que ahí, no estoy segura de cómo hacerlo real, creo que hay formas de circulación de saber y de construcción de saber con gente que puede ser más, ¿cómo se dice? Senior, ¿no? Como más avanzada que vos en la carrera y saber más y ser más especialista y más autoridad, sin ser autoritario acerca de eso, ¿no? Sin que eso no signifique que uno tiene que ir diciendo todo que sí. Así que como a mí es una figura que no me cae bastante antipática, me parece dificilísima de sacar, y porque además creo que lo tenemos tan incorporado y me parece que hay algo ahí también de la cultura hispánica y judeocristiana, como que está lleno de profesores que piensan que para ser buen profesor hay que ser medio malo, ¿no? Y entonces ya los alumnos piensan eso, ¿no? Entonces cuando ablandás un poco lo que les decía, no es exacto lo mismo, pero ablandás un poquito como los términos y perdés autoridad, ¿no? Entonces como perdés la autoridad básica que uno necesita para estar al frente de un curso. Así que bueno, no sé cómo se resuelve, pero yo sí creo, mirando los posgrados, creo que acá también en los posgrados es distinta la relación. Yo enseño en posgrados acá y también la relación con los estudiantes es otra. De hecho, todo el tiempo soy la antipática que no les da el WhatsApp, pero porque soy fóbica al WhatsApp, pero digo, sí creo que hay otro tipo de acceso con los profesores y con los... que ya no es como que no... Quizás porque en los posgrados también no hay cátedras, ¿no? Hay como seminarios y entonces hay una persona a cargo. La cosa de la cátedra piramidal, entonces el que está en la punta de la pirámide es el dueño de la materia, y bueno, sí, eso es... A mí me parece intimidante, como medio castrador, ¿no? Como que no te permite a vos preguntar, pensar alternativas, cuestionar, no sé. No sé si hay alguna más, porque tenemos poquito tiempo, así que vamos a dejar para un comentario o pregunta más. Bueno, buenas tardes. Más que una pregunta, tal vez un comentario. Primero agradecer a las organizadoras de este encuentro, sumamente interesante. Pero yo quería compartirles una experiencia también como estudiante de posgrado. Yo soy profesora originalmente, pero tuve la posibilidad de irme a México a estudiar el doctorado en pedagogía en la UNAM. Y en ese espacio es donde, o sea, todo lo que les he escuchado a ustedes hoy día me ha evocado de aquello, desde Haraway, en Sardúa, que mencionaste hace un momento, ¿no? Esto de la escritura creativa y la importante labor que finalmente cumplen las académicas feministas que están comprometidas con esto y que luchan por darle cabida en sus cátedras, en sus asignaturas, a esto que es tan importante y tan movilizador, y que si no fuera por ustedes no tendríamos nada. Así que primero un reconocimiento por eso. Y bueno, la experiencia que tuve yo, mi primera aula en la UNAM fue de hecho en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, donde lo dirigía, bueno, que fue mi directora de tesis finalmente, que es la actual directora del CIEC de la UNAM, y también una profesora, una doctora que era del Instituto de Estética. Entonces veíamos muchos de estos temas visuales, no sé, bueno, estuve creo que los primeros 2 años y medio tomando los seminarios con ella, así que fue increíble para mí. ¿Quién de la universidad? Sí, Marisa Velasquez fue mi directora de tesis y ella, sí, y la González Lozano, que es muy partner de ella, solo tienen un libro y así. Con ellas tomé seminarios como 4 o 5 seminarios, sí. Pero fue increíble y les comentaba esta experiencia porque finalmente pude constatar cómo de algún modo esto que tanto dicen las chicanas, ¿no? Esto de buscar vínculos parentescos raros y mestizos, esto de un poco lo que decía Alejandra también en la mañana, creo que lo mencionaba por ahí, lo de la transdisciplinariedad.
lo importante que es, sobre todo para estos temas, generar esos espacios transdisciplinarios donde todas nos podamos encontrar, todos nos podamos encontrar, ¿no? Y discutir estas temáticas, facilitar la escritura, la literatura, que a veces uno también la ve tan lejana y tan así como lo que describía recién Daniela, ¿no? Esta cosa como piramidal, súper jerárquica, el que sabe ser, que también es un ejercicio de colonial, súper importante. O sea, eso fue una de las cosas que más me enamoró en mi experiencia formativa. Tristemente acá en Chile no puedo encontrar un espacio para poder colaborar o aportar desde ese lugar, así que ya ahora me vuelvo un poco de nuevo a la UNAM para el próximo año. Pero nada, animarlas a todas y sigamos en esto que me parece sumamente importante. Insisto, creo que un reconocimiento a las académicas que se las juegan por abrir estos espacios, hacer estas grietas en la academia, ¿no? Que también es un ejercicio de colonizador tan importante, especialmente en América Latina. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti por compartir ese comentario. ¿Vas a decir algo, Daniela? Sí, antes de que yo despida. Me quedó pendiente que lo tenía, les digo que soy de memoria, lo tenía anotado y no lo dije. No, me parece que esto que les decía, como el genio que sale en la botella, ¿no? Que después no se lo puede embotellar de nuevo. Hay algo con el lenguaje inclusivo, por ejemplo, ¿no? Que yo, como ya soy más grande, me cuesta un montón y empiezo a hablar todes y después empiezo a masculinizar todo. Entonces arranco todas mis clases diciéndole, no importa en qué universidad ni en qué grado, posgrado, lo que sea, diciendo, a mí se me escapa, pero yo a mí me apoyo total y escriban ¿no? Y la UBA sacó como una cosa oficial de que acepta oficialmente los exámenes con lenguaje inclusivo. Otras universidades no siguieron, ¿no? Pero yo doy clases en otras universidades, una de las cuales es privada y donde todas estas cosas van como más lento. Igual yo les digo a mis estudiantes que acepto los exámenes en lenguaje inclusivo, ellos me los presentan en lenguaje inclusivo y yo mando los emails con la X y soy una de las pocas en esa universidad, ¿no? Algunos se disculpan después, yo no uso la X, pero, ¿no? Entonces me parece que como decías vos, un poco es como ir abriendo esas grietas en lugares donde como uno es un poco un agente cultural, ¿no? Que va llevando eso a donde pueda meterlo un poquito. Entonces, bueno, no hay materia de feminismo, pero eso no borra el feminismo del todo de la universidad, ¿no? Hay lenguaje inclusivo, hay perspectivas nuevas, hay más profesoras mujeres, no sé, ¿no? Como bueno, será un camino más lento, pero creo que sí, que va abriendo. Pero me gustó eso, como lo que vos decís de las grietas, ¿no? De ir como rompiendo de a poquito, como se pueda en cada espacio, pero que se va haciendo, ¿no? Bueno, muchas gracias por este último comentario. Me parece que agradecemos mucho ese interés y espero que represente a varias de las que están aquí. Ya quedan algunas personas, hay algunas personas que se fueron, pero para nosotros es muy importante poder tener este encuentro y espero que sea uno de varios. Espero que podamos seguir cruzándonos. Creo que hay mucho que aprender en el poner en común lo que hemos hecho, lo que nos ha pasado, las preguntas que nos hemos hecho, las dificultades que hemos encontrado. Y eso, me encanta haber tenido este espacio que no se acaba aquí. Nos vamos a almorzar a la Facultad de Artes. Laura nos va a guiar, bueno, Bruno nos va a guiar. Bruno, siguen al coche, nos vamos detrás de Bruno a comer algo juntas, todas las que puedan. Y el hombre de la sala. Sí, el hombre de la sala. Y después de eso hay un taller con Paula Salas, no sé, para quienes se puedan quedar, va a estar muy interesante. Y luego tenemos, como bien dijo también Laura al inicio, tenemos la conferencia performática de Ana Archa y Andrea Yadach, Palestina Irreversible, Palestina Inexistente, en la plataforma cultural. Sigamos conectadas, tienen ahí el correo para que no se puedan quedar, para que podamos tener otro encuentro de este mismo tipo. Así que muchas gracias, pero espero seguirla viendo. Yeah.